de obstetricia de la Fundación Valle de Lili, profesor del ICESI. Bienvenido, doctor Burgos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecerles al comité por tenernos en cuenta. Muy importante, estos temas los queremos abordar, como decía Álvaro, de una parte práctica, y nos hemos dado cuenta que a veces las intervenciones que reducen más mortalidad no es estar en una unidad de cuidado intensivo, sino abordar las cosas de manera temprana, y a veces ahí es donde tenemos mayores problemas. Entonces, para entrar rápidamente en el tema, ustedes saben y tienen un conocimiento muy claro que la sepsis es un problema muy grande y que en los últimos años en la parte obstétrica a veces la teníamos un poco olvidada, pero en los países industrializados donde han logrado reducir las tasas de mortalidad de las enfermedades prevalentes acá, como son la hemorragia y la preeclampsia, en el Reino Unido ya no tienen ese problema, sino que están teniendo problemas con las enfermedades cardiovasculares de las gestantes y con la infección. Si lo vemos en el Reino Unido, también lo mismo, reducción de la hemorragia y de la preeclampsia, reducción de mortalidad de manera muy importante por los protocolos que han montado, pero problemas muy grandes para reducir la mortalidad tanto a nivel de las enfermedades cardiovasculares como en las enfermedades por sepsis. ¿Cómo estamos acá en Colombia? En Colombia, si vemos las curvas, lo que encontramos es que definitivamente no hemos podido lograr la reducción en mortalidad en preeclampsia y en hemorragia, y la sepsis sigue siendo el tercer y cuarto lugar. Pero si uno evalúa, esta tasa de mortalidad se ha mantenido durante todos los años. No hemos logrado, digamos, incidir en ninguna reducción significativa. La gran mayoría de problemas están relacionados con la preeclampsia, pero la sepsis sigue siendo un factor desencadenante de muerte. ¿Qué es importante y por qué es importante traer o revisar qué se debe hacer en sepsis? Porque la sepsis, a diferencia de la preeclampsia y la hemorragia, tiene un índice de letalidad demasiado alto. Cuando uno compara el índice de letalidad de los trastornos hipertensivos, es mucho más frecuente, pero el índice es de 2.1. Si lo comparamos con sepsis, 40 pacientes, pero el índice de letalidad es de 7.5. ¿Qué significa? Que es una entidad realmente grave. Este es un estudio publicado por el doctor Rojas, un intensivista en Colombia, en pacientes obstétricas, o sea, es datos de nuestra población. Cuando uno evalúa los reportes de morbilidad materna, ¿qué observamos? La mayor cantidad de lesiones o de criterios de ingreso están en las pacientes que tienen sepsis. Las que tienen hemorragia, trastornos hipertensivos, encontramos que los criterios de lesión de órganos son importantes, pero la gran mayoría están en las pacientes con sepsis. ¿Qué significa eso? Que la mortalidad de esas pacientes es muchísimo más alta, el índice de letalidad es mucho mayor, y si nos comparamos con África, en África 50% de letalidad en sepsis puerperal, o sea que la llamada es a que la sepsis obstétrica debe ser tratada como una emergencia obstétrica, es lo más importante. ¿Por qué sucede esto? La gran mayoría ya lo sabe, lo hemos repasado muchas veces. Los cambios inmunológicos en las maternas son bastante importantes, hacen que la materna se vuelva un poco más susceptible. ¿Por qué? Porque la madre reacomoda su sistema inmunológico para tolerar el bebé, y la inmunidad del bebé, digamos que interfiere en la respuesta que pudieran tener estas mamás a los diferentes agentes patógenos. ¿Qué sucede adicionalmente? Que los cambios hemodinámicos de las maternas durante la evolución de su embarazo hacen que cuando una paciente entra en un choque séptico, la posibilidad de respuesta de esa paciente sea muy mala, y los desencadenantes, cuando la paciente vence su reserva fisiológica, hagan que la paciente entre en un colapso cardiovascular muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir?
que el límite fisiológico se alcanza mucho más fácil y el riesgo de hipoperfusión tisular es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? La población que nosotros atendemos en obstetricia es una población joven y previamente sana. Aquí vemos una paciente, 24 años, 30 semanas, en un manejo expectante por una RPM. Los exámenes que nosotros le tomamos, un perfil biofísico 8/8, hemoglobina en 13, leucocitos en 19, en 10.000, en 9.900, PCR en 0.2. Una paciente de manejo expectante relativamente bien y de aspecto normal. Pero miren ahí qué es lo que pasa. Frecuencia cardíaca de la mamá 130. No, es que las embarazadas les aumenta la frecuencia. Está ahí, la presión está normal. No, yo creo que es que está como estresada porque el esposo no la ha venido a ver. El índice de sospecha que debemos tener nosotros debe ser mucho mayor. ¿Qué hicimos? Le tomamos unos gases arteriales y un ácido láctico. Ácido láctico en 4. Gases arteriales con un bicarbonato en 15, una base exceso en -8. ¿Qué significa? La paciente tenía una coriamionitis que aparentemente, como antes nos enseñaban, era subclínica, pero tal vez es que esa subclínica debe ser que nos hemos pasado ciertos puntos y cierta sospecha para identificar los pacientes que tienen una sepsis o un proceso infeccioso severo. Entonces, el gran llamado es ¿a qué? A tener un alto nivel de sospecha de que estas pacientes pudieran tener un proceso infeccioso. ¿Qué pasa? El gran problema, retraso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho en el consenso de sepsis, en el segundo consenso, hablábamos de SIRS. ¿Qué es SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nos decían si tiene la temperatura más alta, frecuencia respiratoria o los leucocitos. ¿Qué pasa cuando uno evalúa a una paciente embarazada? Todos los criterios de SIRS y que antes conocíamos como SIRS, todos están superpuestos a los cambios fisiológicos del embarazo, excepto la temperatura. O sea, el SIRS en las embarazadas es difícil y digamos que la ayuda que nos va a prestar no va a ser la que nosotros quisiéramos. Ya esto se lo ha venido buscando, ya los investigadores, digamos que en el consenso número 2 no estaban contentos y evaluaron que hay muchos pacientes que no cumplen con los criterios de SIRS y están sépticos. O sea, además de que no sirve mucho en las embarazadas, en los pacientes no obstétricos no identifica todos los casos que nosotros quisiéramos. Miren aquí, sepsis con 0 criterios de SIRS, el 15%. O sea, estamos dejando de diagnosticar un 15%. ¿Por qué? Porque la sospecha clínica no es la indicada. Pero entonces, también, la otra parte, el SIRS puede ser una gripa. ¿Por qué? Porque cuando uno le da gripa, le da fiebre y le da taquicardia. Eso puede ser un SIRS. ¿Y qué? ¿Está séptico? No, no está séptico, pero digamos que falta de especificidad para diagnosticar pacientes gravemente enfermas es lo que se le ha criticado al sistema de SIRS y al segundo consenso. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes, los criterios de SIRS, sí tiene SIRS, pero ¿se va a morir? No. ¿Está tan grave? ¿Tiene una sepsis severa? No. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno malinterpreta y dice, no, esta paciente tiene fiebre, pero esperemos que eso, o tiene una taquicardia, pero eso no creo que sea lo evidente porque yo creo que es que tiene una gripa. Eso a veces pasa y está reflejado, ¿por qué? Porque los criterios de SIRS, digamos que no tienen una buena especificidad para evaluar la letalidad. ¿Qué hicieron en el nuevo consenso, en el tercer consenso de sepsis? Trataron de buscar qué era lo que se reflejara en de verdad severidad de esas pacientes y lo que encontraron es que la letalidad o el mayor riesgo de muerte está relacionado con la disfunción orgánica. Entonces, ustedes van a ver que ahora el nuevo consenso es básicamente de evaluar cuántos órganos tiene disfuncionales para decir que la paciente tiene sepsis. Este es el tercer consenso de sepsis, el sepsis 3 salió publicado en JAMA en el 2016 y lo que hace es que cambia la definición de sepsis. Ahora sepsis es una disfunción orgánica potencialmente letal
provocada por una respuesta descontrolada del huésped. O sea, el problema es la inmunidad del huésped en respuesta a una infección. Entonces, ese consenso cambió definitivamente. ¿Por qué? Porque queremos ver es pacientes que realmente estén complicadas. Entonces, en la tercera definición lo que tenemos es que la sepsis ya no es un continuum, o sea, ya no es sepsis severa y choque séptico. No, usted puede tener un paciente que se le presente en choque séptico directamente. Y lo otro que cambió es que la sepsis severa desaparece, porque si se acuerdan, sepsis severa era sepsis más disfunción orgánica. Entonces, como el nuevo consenso dice que lo que hay es sepsis cuando hay disfunción orgánica, entonces tomamos sepsis, disfunción orgánica, sepsis severa desaparece, y choque séptico cuando tenemos uso de vasopresores, o sea, para mantener una presión media mayor a 65 necesitamos vasopresores, o cuando el ácido láctico o lactato esté por encima de 2. Eso es lo que nosotros denominamos choque séptico. ¿Qué se inventaron? Una herramienta, ¿para qué? Para identificar, así como el CIRS, una sospecha clínica. Entonces usted sospecha una paciente con infección y lo que le hace es un Q-SOFA, o sea, un SOFA, que es una escala para medición de disfunción de órgano, reducida, y lo que evalúa es frecuencia respiratoria mayor a 22, el estado alterado de conciencia o una presión sistólica menor a 100. Si su paciente tiene eso, usted tiene dos de esos, usted tiene una alta sospecha de sepsis y lo que tiene que hacer es pedir exámenes para evaluar si se está disfuncionando o hay algún mal funcionamiento de algún órgano. Si usted no tiene un Q-SOFA positivo, o sea, no tiene ninguno de estos tres o solamente tiene uno, pero aún así usted sospecha que la paciente puede estar séptica, usted debería pasar a la otra zona. ¿Para qué? Para pedir los exámenes. ¿Qué hace y para qué se creó esa disfunción? Para evaluar esa nueva definición, para evaluar pacientes que realmente estuvieran enfermas. ¿Por qué? Porque sabemos que si una paciente ya tiene una disfunción de órgano, pues va a tener mayor mortalidad. ¿Qué es el SOFA? El SOFA es toma de paraclínicos para hacer una escala y definir si la paciente tiene o no tiene una disfunción de órgano. Evalúa con unos gases arteriales, un hemograma, bilirrubinas, la escala de Glasgow, la función renal, y lo que hace es que le va dando un puntaje para definir si usted tiene un mayor o menor riesgo de mortalidad. Si usted tiene más de 2 puntos con esa escala de SOFA, usted va a decir tiene sepsis. ¿Por qué? Porque tiene disfunción de órgano. Si no lo tiene, no. Esa es la nueva definición. ¿Qué pasa con esas nuevas definiciones y esas escalas? En ninguno de esos estudios incluyeron embarazadas. O sea, la población que nosotros vemos, ninguno de esas definiciones está. Entonces, nosotros decimos en qué estamos o qué deberíamos ver. Nuestra experiencia en la unidad de cuidado intensivo en la fundación es que hemos hecho una evaluación, 688 pacientes con sepsis, y les evaluamos a ver cuántas de esas tenían los criterios de CIRS y cuántas tenían el SOFA positivo. Miren, de estas 688, el 62%, perdón, tenía CIRS positivo y el 15% tenía SOFA positivo. O sea, hay un cambio bastante importante en la posibilidad de hacer el diagnóstico temprano de que una paciente tiene sepsis o no. ¿Qué pasa? Nosotros como en la fundación pues tenemos un concepto de intervenir rápidamente. Nosotros intervenimos muy rápidamente a las pacientes con sospecha de sepsis y lo que tenemos es que la mortalidad de nuestro grupo es muy baja, 0.3 comparada con un 11% de lo que deberíamos esperar, o sea, muchísimo menor, mortalidad perinatal muchísimo menor a la que esperaríamos según los puntajes que nosotros tenemos. O sea que quisiera, digamos que este estudio nos mostraría que tener una alta sospecha clínica es mucho mejor para las pacientes. ¿Por qué? Porque usted interviene mucho más rápido y tiene mejores resultados tanto en mortalidad materna como en mortalidad perinatal. Entonces ahí es el gran problema. Utilizamos CIRS o SOFA en nuestras embarazadas. CIRS es una escala muchísimo más sensible, usted detecta mucho más rápido, incluso no es 100% efectiva, pero
detecta mucho más rápido y eso es lo que nosotros quisiéramos en una patología de muy alta letalidad. El SOFA es más específico, o sea, el SOFA detecta las que están más graves. Eso sí lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque ya tienen disfunción de órgano, pero es importante aclarar que para usted hacer un SOFA, usted necesita gases arteriales, bilirrubinas, función renal. Entonces, de ahí es el gran problema y es que la nueva definición de sepsis ha tenido la mayor cantidad de cartas al editor pidiendo que no se utilice esa nueva definición. ¿Por qué? Porque podría retrasar el diagnóstico y las intervenciones en nuestras pacientes y en la población general, en la población de adultos. Porque, ¿qué pasa? En sus servicios, ustedes tienen múltiples pacientes, pero si a usted, su colega le dice, mire, tengo una paciente que tiene una sepsis urinaria, ¿usted qué hace? Prioriza. Esta paciente no la va a dejar acá, sino que va a decir, esta paciente necesita mayores cuidados. Cuando usted le dice la palabra sepsis, ya la tenemos metida en la cabeza, que esa paciente requiere manejos especiales y probablemente va a requerir un cuidado especial. Entonces, nosotros qué queremos? Queremos que en sus salas de obstetricia tengan sistemas de alerta temprana. ¿Qué es eso? Evaluar los signos vitales de nuestras embarazadas. Hay varios sistemas de alerta en las embarazadas, no solamente para sepsis, sino para preeclampsia, para hemorragia, que lo que hacen es evalúan los signos vitales de nuestras pacientes de manera constante. El registro de enfermería lo empieza a evaluar. Si están los signos vitales dentro de la parte blanca, pues no pasa nada. Si empieza a puntear en las partes amarillas, empieza a sumar. Si está en las rojas, es alerta. ¿Qué pasa? Usted va sumando esos puntos dependiendo de los signos vitales que tiene su paciente y lo que tiene que hacer es activar los sistemas de respuesta. ¿Qué hemos encontrado? La validación en Colombia de estos sistemas, muy buenos, o sea, se correlacionan con que las pacientes, si tienen ese sistema activo, la paciente se va a poner grave. Y lo más importante, cuando usted ya activó el sistema de alerta, lo que usted tiene que tener es una respuesta rápida. O sea, si usted le dice a sus enfermeras, utilicemos este sistema, y las enfermeras le dicen, está en alerta, usted tiene que ir a ver la paciente. Porque no sirve de nada, como decía Álvaro, no, espérate, no, yo no creo que esté tan taquicárdica, tómale otra vez la presión, tómale otra vez la frecuencia cardíaca. No, si el sistema lo activó, usted debe ir a ver a esa paciente y valorarla de manera, digamos que un poco más concienzuda, o sea, activar un protocolo de manejo. La estrategia tal vez más estudiada es la del Reino Unido, donde han utilizado un sistema que se llama banderas rojas, y es que si la paciente tiene sospecha de infección y tiene cualquiera de estos signos, usted lo que tiene que hacer es activar la respuesta. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron una cosa que se llama los 6 de la sepsis. ¿Qué son los 6 de la sepsis? Tomar estas medidas: oxigenación, tomar cultivos, inicio rápido de antibiótico, toma del lactato sérico, reanimación rápida con líquidos y cuantificación de la orina. El ácido láctico, tal vez para los obstetras y para los médicos que ya tenemos unos años de formación, no nos lo enseñaron mucho. El ácido láctico es un derivado de cuando el metabolismo celular empieza a ser anaerobio, o sea, cuando la cantidad de oxígeno que le está llegando a la célula no es la adecuada, la célula dice cambiemos al sistema anaerobio y empieza a producir más ácido láctico. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene unos niveles de ácido láctico mucho más altos, significa que su tejido se está quedando sin perfusión adecuada en alguna parte de su cuerpo. Y eso está relacionado directamente con la mortalidad. ¿En las embarazadas está probado? Sí, está probado. Ácido láctico mayor a 2 igual a que esa paciente muy probablemente se va a complicar y va a necesitar cuidado intensivo o va a ser necesario transferirla a alguna otra institución. Adicionalmente, el ácido láctico, ¿qué permite? Permite que usted pueda hacer un control y un seguimiento de sus pacientes. Si usted mide el ácido láctico y a las 3 horas lo vuelve y lo mide otra vez, le va a servir para determinar si la paciente está respondiendo a su reanimación o usted tiene que hacer algo adicional. O sea, es un marcador de cómo va, es una meta que usted tiene que cumplir. Lo de los antibióticos ya todos lo tienen claro, esta diapositiva creo que la han visto muchas veces. Entre mayor tiempo nos demoremos en iniciarle
el antibiótico, pues mayor riesgo de muerte. Tanto así que por cada hora 7.6 más riesgo de muerte de una paciente si no se le inician los antibióticos. Otro punto importante, los cultivos. A veces van a decir, uy, pero nos vamos a gastar por estas pacientes muchísimo en cultivos. ¿Qué pasa y para qué sirven los cultivos? Para determinar si usted le está dando el antibiótico que requiere la paciente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes muy complejas que tienen cuadros infecciosos, creemos que es una infección en la calle, pero no sabemos que la paciente toma antibióticos cada 15 días porque piensa que le va a dar una gripa y se manda a inyectar antibióticos y puede tener una resistencia y los antibióticos que nosotros estemos utilizando no sean los más adecuados. Entonces, lo importante es tomar cultivos rápidamente, ¿para qué? Para evaluar cuál es el germen y a ver si la paciente no está respondiendo, pues si se puede ver a que la paciente necesita unos antibióticos de mayor potencia. Los líquidos, la tercera parte de los 6, elección de líquidos, cristaloides, idealmente soluciones balanceadas, o sea, Harman o lactato de Ringer, mejor que la solución salina. Hay unos estudios que están ahí saliendo, pero creemos que es mejor las soluciones balanceadas. Usted puede utilizar albúmina si tiene recursos económicos y en su hospital hay albúmina, pues utilice albúmina, pero 5 no minutos. es lo ideal, sino tratar de utilizar cristaloides. Y muy importante, en bolos, 30 mililitros por kilo, o sea, si su paciente pesa 70, usted póngale 2100 en las primeras 3 horas. Si después de eso su paciente no ha alcanzado presiones medias mayores a 65, o sea, la meta que usted debe tener es presión media de 65. Si usted, a pesar del bolo inicial de 30 mililitros, no tiene esas presiones adecuadas, pues lo que usted debería hacer es tomar rápidamente medidas en no poner otro bolo. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros reanimamos solo con líquidos, pasa lo contrario a lo que queremos. Las pacientes se complican más y se mueren más. Más una paciente obstétrica que si la, como dicen por ahí, la encharcamos, o sea, le ponemos más líquido del que requiere, probablemente esa paciente va a desarrollar un edema pulmonar y se va a complicar aún más. Entonces, si usted con el bolo inicial de líquidos no tiene presiones arteriales medias por encima de 65, tiene que pasar rápidamente a vasopresores, norepinefrina idealmente. Lo que nosotros queremos es lo mismo, presiones medias por encima de 65. Si la paciente a la primera hora después del inicio de la norepinefrina respondió y ya están con 70, pues quítele los vasoactivos porque ya no lo requiere. Entonces, tener claro que hay que hacerlo rápido. La norepinefrina, seguridad, digamos que probada en todos los estudios. En embarazadas no se ha encontrado que tenga ninguna relación con alteraciones en la perfusión placentaria, que es lo que a veces pasa. Entonces creemos que se puede utilizar de manera sana estando la paciente embarazada. Cuando ustedes tienen el manejo inicial y ustedes han completado los primeros 6 de la sepsis en las primeras 3 horas, miren que la reducción de la mortalidad es muy evidente. Si ustedes se toman más de 3 horas para completar esas 6 cosas que yo les dije, la mortalidad va a ir subiendo cada vez que se demoren. Antibióticos, miren cómo va cambiando la mortalidad con cada hora de retraso. Muy importante lo que decía el doctor, asegurarse que, no formularlo, asegurarse que la paciente lo está recibiendo. No quedarse tranquilo con que yo lo formulé y a qué hora se lo van a poner, no. Visualizar que se lo van a colocar. Muy importante, utilizar las listas de verificación, el seguimiento con lactato, que es lo que les decía. Y miren, si ustedes completan rápidamente estas metas en las primeras 3 horas, van a tener una reducción muy importante en la mortalidad. Con completar los antibióticos, ¿cómo reduce la mortalidad? Casi un 50% si ustedes lo completan en las primeras 3 horas. ¿Qué recomiendan las guías? Utilizar listas de chequeo para saber que usted completó todas las 6 intervenciones que se recomiendan en nuestras pacientes embarazadas. Después de las primeras 3 horas de reanimación, pensar en erradicar el foco rápidamente. Digamos que uno tiene que saber que si la paciente tiene un aborto séptico, pues hay que operarla. En cuanto, no, es que estabilícemela, doctor, que ese potasio está malo, no. Rápidamente, 3 horas, completamos el bundle inicial, rápidamente controle y erradique el foco.
Si después de esas primeras 3 horas usted sigue presentando pacientes con presiones menores a 65, usted ya debería pensar en que esa paciente sí necesita un cuidado especial en alguna otra institución, ponerle un catéter venoso central. Miren, seguimiento nuevamente con lactato. Si el lactato ustedes se lo midieron en 2 y le hicieron todo y se lo vuelven y se lo miden y está en 4, pues esa paciente se está complicando, está por fuera de su nivel. Remítala o avance en los manejos e ingrésela a cuidado intensivo. Miren la parte que a veces nos preocupa, la valoración fetal. Prioridad por debajo de 23 semanas, prioridad a la mamá. O sea, hay que hacerle todo a la mamá. No nos preocupamos, suena feo, pero no nos preocupamos pues por el bebé en ese momento, pero digamos que hay que solucionarlo rápidamente. El manejo materno-fetal entre 24 y 34, ahí sí tenemos que estar pendientes, estar evaluando al bebé. Y por encima de las 35 uno debería pensar en qué institución está como para definir. ¿Qué pasa? Hay estudios que muestran que desembarazar la paciente sirve, o sea, uno diría lo que sucede en todas las unidades de cuidado intensivo, me la ingresa pero desembarazada. Los estudios que se han hecho muestran que únicamente la finalización inmediata está recomendada cuando la sepsis es de origen obstétrico, o sea, cuando tiene una coriamnionitis y eso es el desencadenante y el foco séptico, cuando hay una alteración del bienestar fetal, en el caso de la semana 23 a 24, o cuando tiene un código azul obstétrico secundario a la sepsis. Estudios clínicos que muestran pacientes con embarazo en ventilación mecánica y después en condiciones sépticas obviamente, y después de haberlas desembarazado, mejora los parámetros de ventilación mecánica, o uno dice, uy, mejora el patrón respiratorio, que eso es lo que nos está complicando, pues desafortunadamente no, eso es una idea que nosotros tenemos. Si la desembarazamos, tal vez puede respirar mejor. No, lo importante es reanimar rápidamente la paciente para que no exista la necesidad de desembarazarla. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que hay? Esto es lo que está por definirse en el 2018, definir cuáles son los criterios, como decíamos antes, de CIRS para las pacientes embarazadas, definir cuáles son las escalas que debemos utilizar en las pacientes embarazadas. Esto es una, digamos que, una campaña que se está haciendo a nivel mundial. Afortunadamente Colombia y Cali con la doctora Escobar y la Fundación Valle del Lili van a ser los partícipes por Colombia de el seguimiento y tratar de identificar en una semana cuántas pacientes sépticas tienen y determinar en conjunto con más países donde se va a realizar el estudio, tratar de evaluar cuáles son los criterios de CIRS que deberíamos utilizar y cuáles son los criterios en las embarazadas, o sea, hacer el primer estudio en embarazadas que determine cuáles son los criterios que deberíamos tomar para definir si una paciente tiene sepsis o no. Estos son los países donde va a realizarse el estudio. Colombia va a participar, como les decía, estas son las fechas, de noviembre 28 a diciembre 4 vamos a hacer la recolección de los datos y digamos que esperamos que en el 2018 podamos tener mejores respuestas y definir más claramente cuáles son los criterios. Entonces, para concluir, alto grado de sospecha clínica para nuestras pacientes, implementar sistemas de alerta temprana, manejo priorizado en las primeras 3 horas y que no se les olvide completar los 6 pasos pues, y los 6 casos de la sepsis en estas pacientes. Muchísimas gracias.